muy buenas tardes. Mi nombre es Mirna Sánchez y voy a proceder a explicar este informe con el tema de arquitectura de software. Vamos a estar desarrollando todos los subtemas dentro de este principal, que son los tipos, los elementos, los métodos de verificación, los métodos de desarrollo y el estándar IEE ANSI, que está estrechamente relacionado con este tema de la arquitectura de software. Entonces, bien, voy a proceder a explicar. Ya mencioné el índice, introducción. Tengo que recalcar antes de desarrollar la introducción que hay un tema que está basado en los antecedentes que necesito mencionar, pero no lo incluí en el informe, ya que quería dejarlo exclusivamente para esta exposición. Entonces, bien, nos ubicamos en la década comprendida de 1960 y 1970. Durante este periodo surgieron desafíos significativos en el desarrollo de software debido al aumento de la complejidad de los sistemas y necesidad de abordar problemas como la escalabilidad, la seguridad y la confiabilidad. Los primeros enfoques se basan en la programación ad hoc. Entonces, bien, aquí hago una pausa. Voy a incluir el tema que no mencioné en el informe y el cual es la crisis del software. La crisis del software fue un tema que se mencionó por primera vez por allá en 1960 por Friedrich Bauer en la conferencia anual que en ese momento se estaba realizando con mucha más seriedad y mucho más basamiento teórico de la OTAN. La OTAN es la Organización de Tratado de Atlántico Norte, el cual se trataban temas diversos, no nada más medioambientales, sino también tecnológicos, de desarrollo, de salud, de crecimiento demográfico, entre otros más. Ahora bien, en el apartado de la informática estaba surgiendo la imperante necesidad de avanzar no solamente práctico, sino también teóricamente en el ámbito del desarrollo de codificación, el cual estaba presentando un leve estancamiento por el simple hecho de que no había la suficiente personal capacitado o, digamos, avanzado para poder seguir estableciendo rutas o caminos a partir de lo que ya existente, porque se estaban presentando desarrollos no nada más en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Se sabe que luego de los años 70 fue el boom de la tecnología en países como Rusia, China, Japón, Alemania, que actualmente son, líderes mundiales, pero en ese entonces estaban más que todo basados en afianzar sus conocimientos para sobresaltar sobre Estados Unidos y así contribuir de cierta manera a lo que existió durante más de 50 años, que fue la Guerra Fría, que pudo culminarse alrededor de los años 1989, 1990, en donde pues estaba un contexto político, económico y social bastante tenso por ver quién ganaba la carrera tecnológica. Entonces, esto ya no se sale totalmente de la tangente del tema del informe, pero lo que quiero dar a entender es el momento o el contexto histórico donde nos encontramos, que es 1968, en sí la década de los 60, y por qué se necesitaba establecer con firmeza el desarrollo o el camino futuro de el software. Entonces, a partir de esta conferencia de la OTAN surgió el término denominado como ingeniería de software, que fue una rama establecida a partir de este año de la ingeniería, y la cual buscaba desarrollar mucho más de manera teórica los estatutos o lineamientos que necesitaban seguir los próximos desarrolladores para dejar fiabilidad de sus proyectos. Podemos seguir avanzando. Entonces, muy bien, desde entonces se han creado diversos modelos de ciclo de vida, como el modelo de cascada, el modelo de espiral, las metodologías ágiles para gestionar proyectos de desarrollo de software de una manera mucho más efectiva. Aquí podemos enseñarles cuáles son. Este es el modelo de prototipo, en donde está construir un prototipo, el cliente prueba el prototipo, escucha al cliente y así sucesivamente para poder avanzar paso por paso en el desarrollo del software. Entonces, el modelo espiral es donde partimos del prototipo, pasamos por el concepto, los requerimientos, tiene muchos pasos, ¿no? Pero la forma es que se haga secuencialmente. Luego tenemos el desarrollo rápido de aplicaciones, como es este modelo, muy parecido al de cascada, que es solamente que el cascada tiene un proceso de retroalimentación. Ahora bien, volvemos al informe.
Y debo de mencionar dos causas principales de esta crisis del software que mencioné inicialmente, y el cual uno fue la falta de personal capacitado, y número dos fue la falta de clientes capacitados, o sea, de clientes que supieran a partir de una idea establecer qué es lo que querían, porque no se sabía muy bien cuáles eran los límites prácticos del desarrollo de un software, ya que apenas se estaba explorando todo el conjunto del funcionamiento entre un hardware, entre un software, y a falta de una interfaz gráfica, de una GUI, era mucho más complejo entender los funcionamientos que no se pueden tocar, que no son físicos, que es el software, a partir de un montón de cableado. O sea, era muy difícil conectar una cosa con otra, digamos, conceptualmente. Vamos a pasar al desarrollo, la arquitectura de software. Entonces, en palabras simples, la arquitectura de software son patrones o lineamientos que ayudan a la construcción de un programa o aplicación, porque en general un software ahora no se limita solo a una computadora, sino que sabemos que hay demasiados equipos donde se puede desarrollar software, y hay muchos tipos de software. Nada más en teléfonos, pues imagínense, están el iOS y el Android, que son totalmente opuestos, pero entenderlos a fondo forma parte de la tarea de un ingeniero de software. Además, pues en sistemas operativos, en equipos de cómputo puede estar Linux, que es un sistema operativo de código abierto. También tenemos pues Windows y Mac. Luego, en otras palabras, la arquitectura de software se refiere a la estructura y diseño de un sistema de software, en una representación de alto nivel que define cómo los componentes del software interactúan entre sí. Entonces, que es muy importante resaltar aquí que los esquemas que podemos seguir son las construcciones o representaciones de las ideas que tenemos inicialmente de cómo debería de funcionar el software, cómo se organizan y cómo cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Tenemos requisitos que pueden ser establecidos o sugeridos por el desarrollador del software o la empresa que lo está desarrollando, o también tenemos los estatutos sumamente pues limitativos de parte del cliente, ¿no? Hay clientes que tienen muy claros sus propósitos y otros que no. La arquitectura del software proporciona una visión global del sistema, lo que permite a los desarrolladores y arquitectos comprender su estructura y tomar decisiones informadas durante el proceso de desarrollo. Muy importante, cada vez que, mientras más pasa el tiempo, más pasan los años, los sistemas operativos se vuelven mucho más complejos. Pero ahora, esto lo voy a mencionar más al final en el tema de la conclusión, pero tenemos ayudantes, asistentes virtuales, como lo es la inteligencia artificial, que podrían reducir el trabajo de 5 personas, de un equipo de 5 personas, al trabajo de solo uno. Pero esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, y porque es importante, sigue siendo importante la arquitectura de software de manera teórica, y pues dejar todo en claro desde un principio cuál es la ruta y cuál es el camino. Tipos. Orientada a servicios, SOA. Organiza el software en servicios independientes que se comunican entre sí, facilita la integración, reutilización de servicios y mejora la eficiencia y agilidad en el desarrollo. Entonces, esto, digamos, algún ente que quiera ofrecer el servicio de realización o de programación de un software para servicios, pues de cierta manera puede llegar a reutilizar grandes fragmentos del código para acoplarse a distintos clientes, pero basándose en un mismo lineamiento, ¿no? Como que en una misma ruta. Orientadas a objetos, o basada en el encapsulamiento, herencia y polimorfismo, que sabemos que son las primeras 3 bases de este tipo de programación, en este caso de arquitectura, para modelar entidades del mundo real. Simplifica la complejidad del software, fomenta la modularidad y flexibilidad. Esto quiere decir que cada componente que se esté programando es considerado como una clase, es considerado como un elemento que tiene sus atributos, o sea, sus características, y que cada característica debe tener una función en específico. Pero ya esto es parte de la codificación, más allá de la arquitectura. Arquitectura en capas. Organiza el software en capas, presentación lógica de negocios, acceso a datos, para separar responsabilidades, mejora la modularidad, facilita la mantenibilidad y permite cambios en la capa sin afectar otra. Esta arquitectura de capas es muy funcional para, de repente, grupos pequeños y medianos de programadores en donde no se quieren estropear los procesos del equipo
a partir de que otra persona que no tenga el mismo nivel de conocimientos toque el código y de repente pues deje de funcionar todo gracias a que tocó una parte de una capa. Entonces la sectorización por capas es importante por eso mismo, porque protege la funcionabilidad o incluso la independencia del mismo sistema operativo. Basado en microservicios, cliente, servidor y arquitectura sin servicio. Estos tres son distintos, ya que el cliente-servidor divide la aplicación en dos partes principales: cliente, enfocado en la interfaz de usuario, y servidor, centrado en la lógica de planificación y gestión de datos. Entonces, interfaz de usuario se sabe que se puede programar para que haya un mayor entendimiento para cualquier persona, independientemente de si es el usuario final o no, de lo que está ocurriendo en pantalla. Pero también es muy importante que las bases de la lógica de la aplicación y la gestión de datos que está detrás, que es todo lo que uno denomina como backend, sea sólido. Por ejemplo, en un programa o en un sistema operativo que posea una base de datos, es necesario que todo esto esté debidamente pues ejecutado. Arquitectura sin servicios, serverless. Desarrolla aplicaciones sin la necesidad de gestionar servidores. Los proveedores de servicio en la nube se encargan de la infraestructura. Este tipo permite la escalabilidad automática, reducción de costos operativos y simplificación del desarrollo. Entonces, vamos a mencionar, ya llevamos 11 minutos, rápidamente cuáles son los elementos o capas. Los requerimientos, el diseño, la documentación, la evaluación. Y bueno, y aquí podemos agregar de manera autómata lo que es el mantenimiento, ¿no? Porque es todo lo que tenga que ver con software. Al final, como parte de su desarrollo, tenemos que incluir el mantenimiento o pues el monitoreo. Entonces, requerimientos. En esta etapa podemos considerar como principal para entender las necesidades del cliente o las necesidades de pues el desarrollador, quien lo esté patrocinando, por decirlo de alguna manera, de quién fue la idea inicial, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Empezar a formularse preguntas para entender la ruta que necesitamos tomar y ahí empezar a planificar, que ahí es donde viene el diseño. En el diseño metemos características del proyecto, como por ejemplo, pueden ser el diseño de la interfaz gráfica, el diseño de qué tipo de base de datos se puede utilizar, si es SQL o es no SQL, o mira, no, se me hace más factible utilizar en este caso Access, o en fin, el tipo de programación que vamos a utilizar para llevar a cabo este sistema operativo. La documentación va de la mano con el desarrollo, porque mientras que se desarrolla, se documenta. Esto para evitar confusiones si trabajamos en equipo o si alguien más va a reemplazar nuestro puesto en un futuro. Y no nada más eso, sino que evita retrasos a nivel actual o a nivel futuro. Evaluación. Es importante luego de tener la documentación evaluar todo esto se puede hacer incluso sin haber hecho una línea de código y ver cómo todos los involucrados, si hay algo en el diseño que pueda no funcionar, y retomarlo. Esto en el caso en el que no haya sido desarrollado todavía el código. La evaluación es como una especie de brainstorming, como una lluvia de ideas entre todos los involucrados y decir, bueno, esto está bien, esto no está bien, esto puede romperse o puede fracturarse o puede craquearse si pasa esta otra cosa, o de repente alguien se da cuenta de que realmente el sistema operativo no es escalable o no puede funcionar de manera online, o bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces sí, esa es la evaluación, es como un brainstorming que parte a través de las etapas pasadas, y aquí todavía se aceptan cualquier tipo de modificaciones o de sugerencias. Los requerimientos de negocio, de usuario y funcionales. Entonces, de negocio es como los requerimientos económicos que debe de satisfacer o de suplir el sistema operativo en el caso de ser enfocado a un rubro monetario, ¿no? Es como que, bueno, si nuestro sistema operativo, digamos que es un sistema contable para llevar el registro de todas las ventas realizadas en un negocio, pues necesitamos que siga reglas y funcionalidades generales, con el mínimo propósito de que puede ser, hay un backup de una base de datos que registre todas estas ventas para luego pasarlos al contador, que es el que va a realizar el libro menor, el libro mayor, y bueno, tener todo esto bien documentado.
requerimientos del usuario. De repente aquí puede ser algo estético, puede ser algo funcional, y los requerimientos funcionales se alinean en las 3 etapas de requerimientos anteriores para definir qué hay que hacer para seguir cada funcionalidad en particular. O sea, los funcionales es como establecer una lista de todo lo que tiene que cumplirse, no nada más por la parte de negocio, sino por la parte del usuario, la parte del desarrollador y todos los involucrados que desean agregar algo a esta lista. Estándares según IEE ANSI. Vamos a mencionar los más importantes, no tanto pues en general, sino los puntos que realmente repercuten en el área de la arquitectura de software. IEE 1471, que es el ISO IEC 42010. Este estándar define un marco para la descripción y evaluación de arquitectura de sistemas, incluyendo la arquitectura de software. Proporciona una terminología común y una estructura para representar la arquitectura, incluyendo vistas, stakeholders y decisiones arquitectónicas. Ayuda a la arquitectura a comunicar y documentar sus diseños de manera efectiva. Esto es como el principal, el más importante, de donde parten los demás estándares de la ANSI. Y sirve para, pues, tomar una ruta general de lo que se denomina como arquitectura. O sea, entender qué es la arquitectura y cuáles puntos hay que cumplir inicialmente. Ya, bueno, cada proyecto es personalizado, cada uno podrá incluir más o menos dependiendo del rubro que se quiera tratar. Si tiene algún impacto económico, algún impacto financiero, educativo, lo que sea. Bueno, todos van a tener un enfoque distinto, depende del rubro. Reemplazo. Ahora bien, hubo una actualización de este primero en donde en 2011 fue reemplazado con el ISO IEC IEE 42010, pero del 2011. O sea, el mismo nombre, solamente que 2011, que aborda la descripción de la arquitectura en ingeniería de sistemas y de software. O sea, que fue incluido también no solo en el área de software, sino también en de sistemas. En el 2012 tiene un enfoque de verificación y validación del software, el cual define los procesos para determinar si los productos de desarrollo cumplen con los requisitos o si el software satisface su uso previsto a las necesidades del usuario. En el 2016 este estándar se centra en la documentación de la arquitectura del software, describe los elementos que deben incluirse en un conjunto completo de documentos arquitectónicos como vistas, programas, diagramas, descripciones, componentes, decisiones del diseño. Este es muy importante, sobre todo. No digo que no sea importante en el software, pero en la ingeniería de sistemas es muy relevante, ya que aquí trata el tema de la validación de la arquitectura del software, de cómo vamos a documentarlo, cómo vamos a llevarlo a una trascendencia. 1472. Este estándar aborda la especificación y evaluación de la calidad de la arquitectura del software. Luego, el 12207, aunque no se enfoca exclusivamente en la arquitectura del software, este estándar establece procesos para el ciclo de vida del software. Entonces, en los ciclos de vida, como mencioné anteriormente, es el de cascada, el de prototipo, el de modelo espiral, entre otros. Otros estándares relevantes, tenemos el 730, que es de planificación de aseguramiento de calidad, el 828, que es de documentación de pruebas, el 830, que es de requisitos de calidad y pruebas, el 1044, que es de métricas de calidad, y el 16085, que es de gestión de riesgo en proyectos de software. Cada uno tiene su enfoque, porque cabe recalcar que este informe, estos estándares que están desarrollados en este informe, tratan de establecer de manera general cuáles son las rutas que se deben tomar, pero sin dejar como demasiado específico qué es lo que se tiene que hacer, por el simple hecho de que, como digo, cada proyecto es nuevo, y si limitamos de manera grave o de manera, pues, muy amplia un proyecto, esto evita, o el desarrollo de proyectos, esto evita que hayan próximas, vanguardias, y esto no puede ser así. Entonces se deja relativamente general todos estos estatutos a cumplir. La métrica para la selección de arquitectura y luego para la evaluación. Entonces, aquí tenemos, ¿cuáles son las métricas? Son las cosas que tenemos que tener en cuenta para decir si una arquitectura de software es válida o no, o si es buena o no, si es funcional o no. Entonces, tenemos la latencia, se refiere al tiempo que se tarda en responder a un evento o solicitud.
Esto es desde el momento en el que el usuario accede a cierta función del programa hasta el momento en el que recibe una respuesta. Luego, una baja latencia es fundamental para sistemas de tiempo real, como por ejemplo podría ser transmisiones en vivo de cualquier plataforma de video, como YouTube, como Twitch, como Discord, como cualquiera de estas, ¿no? Capacidad del canal. Esta métrica mide el número de eventos que pueden ocurrir simultáneamente en un momento dado. Se relacionan con la capacidad de procesamiento del sistema. Esto quiere decir qué tan escalable es y qué tanto soporta la interfaz y la base de datos que se anidan a el servidor, pues los datos que entran y salen. Mientras más personas o mientras más usuarios pueden acceder de manera simultánea, se dice que es más estable el programa final, el sistema operativo, en este caso el software. Escalabilidad se refiere a la capacidad del sistema para crecer y adaptarse a cambios de la demanda. Por ejemplo, podríamos decir que un banco pasó por un proceso de escalabilidad, ya que en sus plataformas, en sus softwares, tienen que no nada más soportar a varios usuarios en el mismo tiempo, sino que debe de permitir crecer, que debe de permitir el crecimiento en esto, porque cada día hay más usuarios en la banca, además de que tiene que ser súper seguro el tráfico en ella, por el simple hecho de que depende de la economía incluso de un país, si hablamos de un banco sumamente importante, como en este caso pues el de Venezuela o el Banesco. Son ejemplos aéreos. Disponibilidad. Mide el tiempo durante el cual el sistema está operativo y accesible para los usuarios. Se expresa generalmente como un porcentaje, por ejemplo, 99,9% de disponibilidad. La arquitectura debe garantizar alta disponibilidad para evitar interrupciones costosas. Esto quiere decir, hay plataformas, vamos a poner otro ejemplo aéreo. Patria es una plataforma, es un software que no está disponible las 24/7. Él tiene una hora de apertura, que son, si más no me equivoco, 6 de la mañana, y tiene una hora de cierre, que es antes de las 12 de la noche. Por ende, no podemos decir que tiene 99,9% de disponibilidad, porque su hora de cierre es su hora de mantenimiento, en donde pues ni hay atención al público, ni al cliente, ni nada, ni se resuelven problemas, nada. Tiempo medio de restablecimiento, MTTR, representa el tiempo promedio necesario para restaurar un servicio después de una falla. Hay sistemas operativos o plataformas que son súper rápidas con esto, que son inmediatas o al menos muy veloces. Por ejemplo, ponemos el caso de Meta, de la compañía Meta, cuando se caen sus plataformas o sus aplicaciones, como son Facebook, WhatsApp o Instagram, no suele tener un MTTR mayor a 30 minutos. Hay casos, hay momentos en la historia en donde se han registrado caídas superiores a 1 hora incluso, pero estas son muy raras, no son muy comunes. Porcentaje de fallo de cambio. Esta métrica mide la tasa de errores introducidas durante las actualizaciones o cambios en el sistema. Un bajo porcentaje de esta indica la arquitectura robusta y bien probada. Esto suele pasar ya en programas que tienen considerablemente tiempo en el mercado. Por ejemplo, si tomamos el caso de YumiRide, que es una aplicación de origen nacional, ella en sus principios fue cambiando sus versiones, la 1.1, la 1.111 y así sucesivamente, hasta que lograron una arquitectura la suficientemente robusta para necesitar pocos cambios, evaluado a una tasa de 3 meses, por ejemplo. Y en estos casos es importante mencionar que mientras más escalable es el programa, más robusto suele convertirse con el paso del tiempo, por el simple hecho de que pues para lograr grandes tasas o grandes tráficos de personas, de usuarios, no se llega así de fácil, no se llega con una arquitectura frágil, sensible. Tiene que ser, a juro, fuerte, bien probada. Complejidad ciclomática. Mide la complejidad estructural del código fuente. Cuantas más bifurcaciones y bucles tenga un programa, mayor será su complejidad. Una baja complejidad ciclomática facilita el mantenimiento y la comprensión del código. Esto quiere decir que, digamos,
que un programa, un sistema operativo, un software, una aplicación, lo que sea, tenga 20.000 líneas de código, no significa que sea mejor que otra que tiene 5.000 o que tiene 10.000. Por el simple hecho de que mientras más complejo sea, más difícil se hace su mantenimiento, más difícil se hace hacer actualizaciones y mucho más difícil se hace meter cambios. Porque por miedo a que pues se quita una parte, se modifica algo y se daña otra. Y es así. Mientras más largo es, menos robusto o más sensible se vuelve el software. Verificación de la arquitectura de software. Tenemos puntos como, estos sí son netamente para medir su calidad: diseño y coherencia, cumplimiento de estándares. Los estándares, como ya mencionamos, el IEE o el ANSI. Diseño y coherencia, pues quiere decir que sea viable para el uso en el cliente, por ejemplo, siguiendo líneas o guías UX, que son Experience User, en donde pues mientras mejor sea la experiencia del usuario, más probabilidades haya de que siga recurriendo esta aplicación, así sea del todo funcional o no para él, o así supla una necesidad o no en esa persona. Mientras que pase un momento, digamos, bueno de interconexión, de prueba, eso está bien. Vamos por buen camino. Calidad del código. Se analiza la calidad del código fuente relacionado con la arquitectura. Esto implica revisar buenas prácticas de programación, identificar posibles vulnerabilidades y asegurar que se sigan las convenciones de nomenclatura. Esto, pues, básicamente que la calidad del código siga, por ejemplo, variables en inglés, que suele ser una nomenclatura general en casi todos los lenguajes de programación, independientemente si es C++, si es Python, si es C#, si es Java, JavaScript. En todas se suele utilizar la nomenclatura de variables con un nombre en inglés. Cuando se ve en español, no es que esté mal, pero no podemos decir que está siguiendo con convenciones de nomenclatura. O sea, se está haciendo de una manera mucho más adaptada al usuario para que este usuario pueda de repente entenderse mejor a sí mismo o entender mejor las funcionalidades y que no hayan confusiones. Pero bueno, hay cosas que, pues, para uno que habla español, a uno a veces se le hace complejo. Por eso es tan importante aprender inglés. Documentación. Se verifica que la documentación de la arquitectura esté completa, actualizada y comprensible. Esto incluye descripciones de componentes, interfaces, flujos de datos y decisiones del diseño. Esto es independiente del idioma porque se puede utilizar, por ejemplo, actualmente un traductor para traducir todo y no hay problema. Pero sí es importante, por ejemplo, determinar qué significa cada variable, para qué sirve, dónde sale, si son auxiliares o no, o si son de carácter entero, booleano, char, string, y por qué es así, por qué no es de la otra manera. Entonces, para esto sirve. La documentación es importante por eso. Sobre todo cuando son códigos tan largos. Pueden ser códigos súper extensos, de como mencioné, 20.000 líneas de código, y hay tantas variables que a fin de cuentas se hace bien complejo para una sola persona entender el código entero. Luego, el proceso de verificación de arquitectura siguen estos pasos, que es la revisión del diseño, inspección del código, análisis estático, pruebas de integración, simulacros y modelado, y revisión de documentación. Esto sale de todo esto primero que mencioné, que es el diseño coherencia y tal. Sale de aquí. Básicamente son todas las pruebas que se tienen que realizar siguiendo la buena calidad del sistema operativo. Ahora pasamos a la conclusión. Entonces, la arquitectura del software traza un camino por el cual seguir para lograr cumplir con los requerimientos de la aplicación. Por lo tanto, tenemos que analizar cada uno de los requerimientos para definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Aquí se comienza a definir temas como